Santo, santo eres tú, Señor. Cordero fiel, seas bienvenido a este lugar, pues digno eres de recibir esta alabanza, Padre. Tú nos has hecho para ser adoradores de tu presencia, Padre. Aquí estamos en este momento adorándote, Padre. Recibe nuestra alabanza. Amén. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no pueda ver su faz, sé que en su gracia siempre igual a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte yo soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Bienvenidos. Qué bueno tenerlos una vez más con nosotros, o más bien que usted nos tenga con nosotros en su casa. Solo un par de cosas antes de comenzar. La semana pasada ya comenzamos con nuestros servicios en vivo, con nuestros servicios presenciales aquí en el campus de Vista. Y la semana pasada tuvimos un tiempo excelente. Alrededor de 80 personas nos reunimos para adorar, para cantar un poco en la plaza y luego tener nuestro tiempo para el sermón en el chapel. Esta semana vamos a cambiar de localidad. Después de cantar en la plaza, vamos a ir al warehouse. Así que no deje de venir con nosotros. Ojalá que usted esté viendo este video por la mañana del domingo, quizás, y se decida a venir. Entonces, vea este sermón y viene a escuchar el siguiente. Hey, se hace más santo si escucha dos sermones. En realidad, venga, acompáñenos. Sería un honor adorar juntos otra vez, toda la congregación juntos y tener esa experiencia de unidad que tanto nos ha hecho falta por un año. Hoy en la tarde, Campus de Vista, 3 de la tarde y hasta las 4:30 vamos a estar reunidos. Déjenme comenzar ahora a hablar. Tenemos el capítulo 27 del libro de Hechos y hoy quiero hablarles acerca de cuestiones marítimas y cuestiones acuáticas. En 1973, mientras yo crecía, un grupo español, ah, una banda española, como quiera que se le diga, un grupo musical, cantaba esta canción y recuerdo muy bien, mi hermana ya siendo una adolescente, estaba emocionada porque había un concierto de este grupo, Mocedades se llamaba, un grupo español. Y una de las canciones que hizo más impacto en mí dice de esta manera: solo en el puerto de la verdad veo mi vida meciéndose en el mar. Es una barca que no viene ni va. Mis esperanzas son velas sin hinchar. No tengo playa donde atracar, no tengo amarras a nadie, tengo ya. A la deriva está mi barca en el mar. A la deriva mi vida flota ya. Y el coro de la canción dice: dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? ¿Con qué viento? ¿Con qué rumbo debo navegar? Dime, Señor, pescador del más allá, ¿habrá un puerto donde pueda anclar? Y esa última frase se quedó pegada en mi mente. Ah, a mí me encantan las cosas visuales y la iconografía, los iconos, los elementos que ilustran una palabra o un concepto, y desde pequeño. Pero más allá de la pregunta, me llamó la atención el ancla. Ah, y no por nada llevo un ancla en mis brazaletes, porque me recuerdan estabilidad, me recuerdan inmovilidad durante una tormenta, me recuerdan esperanza. Y esa última frase de la canción, ¿habrá un puerto donde pueda anclar? Yo creo que es la pregunta que muchos tenemos. Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Hay esperanza? En este mundo, en esta vida que es una constante tormenta, en un constante movimiento, hay esperanza, hay un lugar donde descansar, al fin, hay un puerto donde podríamos atracar y dejar las anclas caer para quedarnos ahí. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu lugar donde todo se calma? ¿Cuál es tu puerto últimamente? En un año que ha sido tan lleno de contrariedades y lleno de eventualidades. ¿Dónde está tu lugar de descanso? ¿Dónde está tu puerto? ¿Dónde está el puerto después de la tempestad del COVID-19? A pesar de que todavía estamos pasando por la tempestad. También me hace pensar que hay muchas vidas naufragando en este momento. Naufragando espiritualmente, naufragando socialmente, económicamente. Hay muchos tipos de naufragio. Y tal vez usted es uno de ellos. Tal vez usted es uno de los náufragos o siente que ha estado náufrago. Náufrago en sus relaciones, náufrago en su estabilidad emocional, náufrago en su estabilidad espiritual. Y quizás esta palabra que hoy el Señor tiene para nosotros es para usted. Quédese con nosotros. Anclas, naufragios, barcos.
Vamos a leer el texto, capítulo 27 del libro de Hechos. Voy a ir muy rápido por el texto para poder entrar a la enseñanza directamente y saber cómo esto aplica a nuestras vidas. Versículo 1. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, y esto recuerden, la semana pasada Pablo dijo que él quiere ir a Roma para que pueda comparecer frente al emperador. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, y se los dejo de tarea la palabra, pero este barco era de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos, los cristianos que vivían en ese lugar en Sidón, para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. A veces la vida nos hace subir a bordo de algunos barcos que no queremos subirnos. A veces la vida nos da contrariedades, nos da pasajes, nos da algunos viajes que no queremos necesariamente llevar a cabo y nos obliga a subirnos ahí. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable, y note todas las contrariedades, todas las cosas que están en contra de ellos. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Lo interesante es que llegan a un lugar donde el nombre parece el mejor puerto para atracar, y sin embargo han tenido el viento en contra, han tenido penas, a duras penas han llegado a ese lugar, han tenido clima desfavorable. Sigue diciendo, versículo 9, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, y está hablando acerca de los meses en donde estaban ahí. Era alrededor de septiembre y octubre, cuando las tormentas están más fuertes en ese lugar del Mediterráneo y del mar en Asia y Europa y África. Así que Pablo les advirtió: señores, versículo 10, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pablo fue el aguafiestas que dijo: no, vamos a parar el crucero y hasta aquí. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y el dueño del barco. ¿Por qué le voy a hacer caso a un tipo que es un predicador loco, que es un prisionero? Y no le voy a hacer caso al capitán, a la persona que sabe exactamente lo que está pasando en el barco y en el mar. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Y aquí es donde viene la tempestad. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Y note esto, puedes subrayar esa parte. Creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que, ¿qué hicieron? Levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, y en otras versiones de la Biblia tiene un nombre más dramático: Euroclidón. Parece un nombre así como del Señor de los Anillos o demás. El Euroclidón, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Note que Lucas, el escritor de este libro, está hablando en plural y él se está incluyendo. ¿Y por qué lo hace? Porque él está con Pablo. Él ha sido parte de los amigos que Julio, el
el soldado romano que los está transportando, es parte de los amigos que Julio le permitió a Pablo tener junto a él. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Voy a devolverme al versículo 17 porque hay algo muy clave que quiero que veamos. Después de subirlo a bordo, el bote salvavidas, después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante, perdón, y dejaron el barco a la deriva. Otra cosa que tomar en cuenta, el ancla flotante. Al día siguiente, versículo 18, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Se empezaron a deshacer de cosas. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco, o sea, los muebles. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y esto es digno de tomar en cuenta. Perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿Usted se imagina cuánta gente está pasando a través de esta tempestad del COVID-19 sin esperanza de salvarse? Y no solamente físicamente, aunque ese es el embate más fuerte de esta pandemia, pero sin embargo, ¿quién me va a salvar de mi soledad? ¿Quién me va a salvar de mi desesperación? ¿Quién me va a salvar de mi pobreza? ¿Quién me va a salvar de mi necesidad? ¿Quién me va a salvar de mi falta de relaciones? Porque estoy encerrado en casa. ¿Quién me va a salvar de mí mismo, de mis pensamientos, de mis tribulaciones internas, de mi depresión? Versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. ¿A quién le sirve eso? ¿A quién le sirve que alguien se ponga de pie y diga, ve, se lo dije? A nadie. Algunas veces estamos jugando con mis hijos y alguno de nosotros, mi esposa o yo, hacemos algo incorrecto. Y entonces alguno de los dos nos dice, ve, se lo dije. Y a veces les decimos, no nos gusta jugar cuando nos están reclamando de esa manera. Esto fue lo que hizo Pablo. Se levanta y dice, ve, yo se lo dije, ya se lo había dicho. ¿A quién le gusta a alguien como Pablo que hace eso? A nadie. Y sin embargo dice Pablo, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Él no se quedó como el aguafiestas, también fue el que trajo esperanza. Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Tome en cuenta eso, solo se perderá el barco, se ganarán vidas. Al final voy a decirles por qué estoy animándolos a subrayar esas partes. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Cuando alguien le dice a uno que no tenga miedo es porque uno tiene miedo. Y déjeme decirle, como cristianos podemos tener miedo. La Biblia no nos quita el permiso de tener miedo, pero nos anima a no quedarnos ahí. El miedo es un sentimiento normal. La Biblia nos anima a no quedarnos, a vivir ahí, a no atracar en el puerto del miedo, a no echar anclas en el puerto del miedo. No tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, dijo Pablo, confío en Dios que sucederá tal cosa. Y sin embargo tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado, dice el versículo 27, 14 noches a la deriva del mar, 2 semanas a la deriva. Usted dice 2 semanas no es nada. Nosotros tenemos 1 año a la deriva con COVID. Algunos dirán, yo tengo 3 meses a la deriva sin trabajo. Otros dirán, yo tengo varios años a la deriva en esta relación rota, en este divorcio tan horrible. Tengo varios años a la deriva por mi salud quebrantada. ¿Cuál es su deriva? ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya habíamos pasado 14 noches, dice Lucas, a la deriva por el mar Adriático.
Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra, echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. La sonda es una soga con un peso para medir cuán profundo están. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros, o sea, se acercaron 10 metros más. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa al frente del barco y se pusieron a rogar que amaneciera. Se pusieron a rogar que amaneciera. ¿Cuántos de nosotros hemos rogado, Señor, que amanezca ya? La semana pasada lo hablábamos en el sermón, que parte de nuestra oración es decirle al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar esto? ¿Cuál es su ruego? Por tanto tiempo que ha pasado. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, el que habían subido al barco, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa y querían escaparse. Los marineros ni siquiera eran los prisioneros, ni siquiera eran los pasajeros, eran los marineros que trabajaban en el barco, los que estaban bajo las órdenes del capitán, los que podían hacer funcionar el barco, querían escapar y querían echar más anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco no podrán salvarse ustedes, obviamente. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Se deshicieron del bote salvavidas. Yo imagino cuán enojados estaban los marineros. Estaba a punto de amanecer, versículo 33, cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Dice algunos historiadores que este tipo de barco era un barco de carga y traía semillas y trigo y diferentes plantas o cosechas desde Egipto hasta Europa. Una vez satisfechos, aligeraron el barco, echando el trigo al mar, lo que les quedaba de comer. Cuando amaneció, versículo 39, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Algunos de nosotros estamos en esta tormenta de la vida y no importa dónde tenga que parar el barco para encallar, ahí queremos llevarlo. Y sin importar lo que se necesite, ¿no es cierto? Usted quisiera en su ruego de hasta cuándo vamos a tener esta situación, hasta cuándo voy a estar en este problema, hasta cuándo voy a pasar por esta tormenta, usted diría, no importa dónde, yo quiero encontrar puerto, donde callar el barco. Y estaba pasando con ellos. Cortaron entonces las anclas, no más anclas, y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras y los timones. Luego izaron a favor de viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló, y la proa se encajó en el fondo de la arena y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. El barco pegó de frente con la arena, posiblemente un playón de arena grande, lo suficientemente grande como para que el barco se incrustara en la arena, y el lado de atrás, la popa del barco se despedazó con el embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado o nadando. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esa manera todos llegamos, dice Lucas, sanos y salvos a tierra. Y déjenme hablarles en los minutos que nos quedan acerca de anclas. Porque
Las tormentas prueban cuán fuertes son nuestras anclas, cuán fuertes son las anclas de un barco. Esto es lo que hace una tormenta. Por eso un mar calmado no puede formar marineros, buenos marineros. Es imposible. Un marinero se forja en un mar que le ha dado todo tipo de situaciones, todo tipo de circunstancias. Y para hablar de este pasaje, posiblemente existe la tentación de, de hablar acerca de la tormenta, de las tormentas de nuestra vida y lo que significa y cómo podemos salir de esas tormentas. Hoy yo quiero verlo desde un punto de vista un poco más diferente y quiero hablar acerca de anclas. Porque yo creo que las anclas en la vida son tan importantes como la tormenta que está tratando de destruir nuestro barco. Porque aquí lo que estamos viendo es algo, el barco significa la vida. Porque el barco es el que tiene las anclas. Déjenme comenzar con esto y voy a comenzar, si tienen sus notas, escriba conmigo, yo también voy a escribir en un ratito, pero hablemos acerca de anclas. Es un aparato sumamente útil y se conoce desde la antigüedad, es sumamente pesado y lo que tiene la función que tiene es tratar de mantener el barco sin movimiento cuando el agua está sumamente eh, tormentosa o movida, no sé cómo se dice en términos marítimos, pero lo que hace es tratar de mantener al barco estable. Y las tormentas prueban cuán fuertes son nuestras anclas. Yo veo 4 situaciones en este pasaje, en esta historia acerca de las anclas. Y voy a ir una por una por ellas, ilustrándolas con el versículo que tiene, donde están implícitas, pero también quiero aplicarlas a nuestras vidas. Algunos, número 1, algunos no usan anclas. Algunos no creen que usar las anclas es necesario porque están muy seguros de sí mismos. En el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 27 de Hechos, dice que cuando comenzó a soplar un viento suave, estaban en el puerto, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. No era necesario el ancla. Tranquilo, yo creo que este viento es sumamente bueno. Yo creo que lo que tengo es suficiente para lograrlo. Y es que vean lo que está pasando espiritualmente. Los fariseos estaban tan seguros de su religión, estaban tan seguros de sus actos piadosos, estaban tan seguros de su celo religioso, que no creían que era necesaria otra cosa, solamente la ley. Si cumplo la ley, puedo lograrlo. Yo puedo lograrlo por mí mismo. Nadie más puede lograrlo por mí. Esa era la intención y esa era la mentalidad fariseica de entonces. Por eso es que Pablo está en este lugar. Ese tipo de controversia que tenían los fariseos y él. Los cristianos decían, no, es por gracia. Es por la gracia de Cristo. Pero en cambio nosotros, y usted dirá, no, nosotros somos cristianos, lo vemos de una manera diferente. No, un momento, porque nosotros tenemos nuestras tradiciones, estamos tan seguros de lo que conocemos, estamos tan seguros de lo que hacemos bien, estamos tan seguros que estamos en la iglesia correcta, estamos tan seguros que tenemos todo lo correcto. Y decimos, no, es que yo sé leer el tiempo, yo sé el ritmo de mi vida, yo lo entiendo perfectamente. Yo salgo de mis problemas solos. Yo estoy en tormenta, sí, pero no necesito de la ayuda de nadie para salir de ellos. Yo puedo hacerlo por mí mismo. No es necesario contar con ayuda. ¿Para qué voy a necesitar una base? No, yo puedo hacerlo solo. Usted lo ha dicho. Yo puedo dejar este vicio. Yo puedo dejar de comportarme así. Yo puedo dejar mi mal carácter, no hay ningún problema. Yo puedo dejar mi adicción en cualquier momento. Yo puedo dejar a esta persona que no es mi esposa en cualquier momento. Pero entonces aparece el Euroclidón, aparece el viento poderoso, aparece el COVID-19, aparece la tempestad, aparece el problema, aparece la policía, aparece el accidente de tránsito, aparece la fatalidad y la vida
nos trae una tormenta y decimos, oh, ¿qué hago? Porque el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, solamente porque ellos no creyeron que las anclas eran necesarias. Entonces se tuvieron que dejar llevar a la deriva. Sin anclas vamos a ser arrastrados a uno y otro lado de la tempestad. La tempestad nos va a llevar a donde quiera, a donde sea. El viento nos va a llevar a donde sea. No, pero yo ya tengo a Cristo, decimos. Saber que Jesús está en la barca no significa que estamos anclados a Él, necesariamente. Algunos recurrimos al nombre de Jesús cuando estamos en las peores situaciones de nuestra vida. Y nos acordamos que Él está en la barca. Ahora sí, claro que sí. Entonces lo usamos en medio del problema, su nombre. Entonces lo usamos en el problema, pero no como preparación. Y ese es el principio del fracaso, la autosuficiencia y el aislamiento. Yo puedo hacerlo solo. No necesito a nadie más. ¿Cuántos vientos fuertes han pasado por tu mar durante este año? ¿Y cuántas veces has pensado que lo puedes hacer solo? COVID ya es suficiente, una tormenta lo suficientemente grande como para que creas que lo puedas pasar solo, que no necesitas un ancla que te mantenga estable y firme. Es hora de confiar en tus anclas, pero algunos no necesitan ancla. Lo pueden hacer solos. Otros, número 2, otros usan el ancla incorrecta. Y cuando lo hacen, su vida queda a la deriva, como el barco. Versículo 17. Después de subirlo a bordo, el bote de salvavidas, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. ¿Qué es el ancla flotante? El ancla flotante es como una bolsa. Es un instrumento que va a retrasar el rumbo del barco, pero no lo va a mantener estable. Es como una bolsa, se echa al agua y con una soga grande. En la corriente lo que hace es retrasar, como un paracaídas, pero de agua. ¿Okay? En mis palabras sencillas de no marino para nada, esa es la mejor explicación que puedo dar. El barco no está anclado, más bien es llevado a la deriva, pero más lentamente. O sea, retarda el proceso de estar a la deriva. En la tormenta, por la desesperación, podríamos echar el ancla equivocada. Podríamos arraigarnos a la persona equivocada. Y podríamos pensar que esa persona que ha abusado de mí constantemente, una y otra vez, es la persona correcta. Entonces me anclo a ella porque tengo una unión especial con esa persona, porque pobrecito, porque merece mi... Y a veces tenemos a la amiga que nos da los peores consejos, pero estamos anclados a esa persona. Esas personas, este tipo de anclas que son las equivocadas, lo único que hacen es solo extender el dolor, hacer que el dolor sea más lento, más doloroso, porque es más tiempo, porque retardan el rumbo de nuestro barco. Algunos de nosotros tenemos anclas que son relaciones de dependencia o de codependencia, y entonces tenemos que dependemos de lo que haga, de lo que diga, de lo que suceda con esa persona. Entonces yo lo hago, y son las anclas incorrectas, porque por la desesperación algunas veces también nos arraigamos a cosas equivocadas, no solamente a personas equivocadas, pero también a cosas equivocadas. Algunos se arraigan al dinero y piensan que el dinero lo va a arreglar todo, que no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la profundidad del COVID o la profundidad del problema que tenga. Si tengo dinero, no hay ningún problema. Pablo le dice a Timoteo que a los ricos de este mundo hay que decirles, no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Son inseguras. Pongan su confianza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ahí cambia la idea de dónde tengo que poner mis anclas.
En la tormenta, por la desesperación, nos arraigamos a los sentimientos y a las razones equivocadas también. Ah, Algunos de nosotros pensamos que solamente si pienso de la manera que siempre he pensado voy a arreglar el problema. Que mis conceptos, voy a ponerlo en términos muy latinos, mi cabezonada, mi obstinación va a hacer que todo funcione. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte, dice Proverbios 14:12. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando usamos el ancla incorrecta y nos damos cuenta y ya es muy tarde? Lo que tenemos que hacer es amarrar el casco, que fue lo que hicieron ellos. ¿Qué significa esto, amarrar el casco? Lo que hacen es que ponen amarras en barcos, en embarcaciones antiguas como la de las que estamos hablando. Van a tener que reforzar toda la base del barco para que no se destruya. Entonces, a través de cuerdas por todo el casco del barco, alrededor en realidad del barco, van a tratar de mantenerlo junto. Es como poner curitas cuando tenemos una herida gigantesca. Hace unos meses mi hijo Jonah tuvo un accidente jugando y se abrió una de sus cejas. Cuando lo vimos nos asustamos un poco y pensamos, esto está medio profundo. Y después de revisarla vi que era bastante profunda. Alguien que estaba cerca de nosotros nos dijo, no, tal vez si ponemos una corita y lo mandamos para la casa, va a ser suficiente. Nuestra tormenta terminó a medianoche y horas de la madrugada, horas y horas en la madrugada en el hospital, ah, esperando que le hicieran las puntadas para cerrarle su herida. Y algunas veces queremos hacer que la solución sea tan fácil como solamente poner amarras en el barco. Amarrar el casco. Si amarras el casco, el barco va a aguantar. Debemos mantener la vida en una pieza para que no se despedace. Entonces, a veces, la mejor manera de hacerlo es con curitas, cosas que no son permanentes. Y es ahí donde pienso en que muchas veces le ponemos curitas a nuestra vida. Déjame hacer un dibujo para poder explicar esto. Y estoy hablando de cómo a veces tratamos de cubrir los parches que nos deja la vida, las heridas que nos deja la vida, pero que no es suficiente para nosotros, porque nuestra vida se puede ver como un círculo y muchas veces por las tormentas de la vida perdemos piezas, la vida nos roba pedazos y entonces nos robó algo acá y algo acá y algo acá y entonces esta parte se llama seguridad y esta parte se llama orgullo propio. Y esta parte es miedo. ah, y habrá más partes, pero como hay vacíos en nuestra vida, entonces tenemos que buscar algo para rellenarlos. Y lo que hacemos es que ponemos tapones. Pero a veces esos tapones son los tapones equivocados, porque ni siquiera concuerdan con nuestra vida, con cómo se ven, con cómo Dios ha diseñado nuestras vidas. Porque déjeme decirle algo, esos espacios donde ponemos los tapones que creemos que van a tapar, que van a llenar el espacio que tenían las otras cosas, mis seguridades, mis miedos, mi orgullo, mis relaciones, mi identidad, hable de cualquiera de esas cosas. Muchas veces pensamos que poniendo tapones vamos a poder corregir lo que está pasando en nuestra vida. Y no es necesariamente cierto. Cuando hay un vacío lo llenamos con tapones, pero que se convierten en las anclas equivocadas. Cuando esos espacios es Dios quien los llena, el ancla correcta, entonces volvemos a ser una persona completa. Cuando necesitamos esperanza de seguridad y escogemos las anclas equivocadas, la esperanza es falsa.
al fin y al cabo, los tapones equivocados van a traernos esperanza equivocada. Eso es porque algunos usan el ancla equivocada. Pero número 3, algunos usan demasiadas anclas también. No solamente las equivocadas, pero usan demasiadas anclas. ¿Y por qué? Porque quieren escapar. Quieren que todo se arregle. Versículo 27 al 30, 29 al 30. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Señor, que amanezca. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote de salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas más desde la proa. Esa es la cosa. Cuando uno está en una tormenta, muchas veces piensa, entre más anclas tenga, mejor. Entre más cosas me den la seguridad de estar tranquilo en medio de la tormenta, mejor. Entonces acudimos a cuanta cosa se nos ocurre. Al dinero, a los amigos. Ya hablamos acerca de las diferentes cosas que pueden ser equivocadas. Dinero, amigos, drogas, adicciones, no sé. Porque en medio de mi necesidad tengo que buscar varias cosas. Entonces busco demasiados consejos y busco en las personas equivocadas y busco en el tiempo equivocado. Entonces decimos, no, es que en mi tempestad, en mi incertidumbre espiritual necesito varias iglesias. Entonces no me quedo en una iglesia, tengo que ir a varias iglesias para encontrar eso, porque necesitamos muchas anclas. Y en medio de mi insatisfacción con mí mismo, con mi personalidad, con mi identidad, necesito encontrar otras personas que puedan asegurarme que soy amado, que soy aceptado, y me voy a demasiadas relaciones para encontrar anclas, pero muchas veces son las relaciones incorrectas. Y eso ocurre porque no estamos satisfechos. Cuando tenemos esos vacíos en nuestra vida, de los que hablábamos hace un momento, no estamos satisfechos. Entonces, hay demasiadas posibilidades en este mundo. Y entonces tenemos 2 efectos. Un efecto escopeta. Disparamos para abarcar la mayor cantidad de cosas posibles. Pero son tan pequeñas las partículas de lo que escupe la escopeta que no damos en el blanco para nada. En lugar de tratar de hacer el revólver, un blanco, un hoyo en particular, un hueco en particular que va a hacer un blanco que va a ser pegado, un ancla. Y entonces no estamos satisfechos. Porque algo funcionará si escogemos más, mejor. Entre más, mejor. Siempre está esa frase allá afuera. Entonces, demasiadas relaciones para no sentirme solo, demasiadas iglesias para no sentirme falto de espiritualidad, demasiados consejos para no sentirme que estoy haciendo lo incorrecto. Pero cuando tenemos demasiadas anclas, demasiadas opciones a las cuales aferrarnos, vamos a querer abandonar el barco, porque es demasiado. Es un otro intento de escape. Josué 24:15 nos ilustra esto. Josué está entrando en la tierra prometida, trae al pueblo de Israel después de que Moisés lo ha guiado. Josué es el siguiente líder. Trae al pueblo de Israel para meterlo a la tierra prometida, y aquí están dándole las indicaciones de qué es lo que va a pasar. Entonces Josué les dice al pueblo de Israel completo: si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Ustedes tienen opciones. Uno puede escoger anclas. Usted puede escoger sus anclas, la que usted quiera. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo, mi casa y yo. Este versículo es clásico. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es un principio de fidelidad a Dios, y que es aplicado en muchas áreas de su vida. El capitán y los marineros se quedan en el barco, aunque se hunda. En 2014, hace algunos años, un barco coreano se hundió perdiendo a muchos de los pasajeros. El capitán se llama
Lee Jong-seok, sumamente criticado, porque abandonó el barco y dejó que muchos de los pasajeros se quedaran en el barco mientras el barco estaba hundiéndose. Los marineros fieles se quedan en la embarcación. Los marineros que no creen, que no usan multitud de anclas, se quedan en la embarcación porque tienen una que es firme. Son los que creen en el capitán, son los que creen en el barco, se hunden con el barco. Pero cuando tenemos más opciones, tenemos muchas más oportunidades de ser desleales. Lealtad es un principio olvidado en nuestra sociedad, porque hay tantas opciones, hay tantas anclas que puedo poner en mi vida a las cuales puedo acudir, cuando tenga tempestades, que la lealtad ya no es tan importante, lo importante son las opciones. Si Cristo es tu ancla, vas a estar con Él en las buenas o en las malas. Si esta es tu iglesia, vas a estar con tu iglesia en las buenas y en las malas. Si es tu familia va a estar contigo en las buenas y en las malas. Ahora bien, dice Jesús a los discípulos en Lucas, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es un principio de lealtad. Lealtad a su ancla. ¿Cuántas anclas hay en tu vida? ¿Cuántas cosas consideras que son tu línea de vida, pero que son tan diferentes que más bien estás causando posiblemente confusión? Las anclas son las cosas que nos acallan, que nos mantienen firmes. Ahora, tal vez son tantas que no sabes dónde está tu lealtad. Lucas 18. Ningún siervo, dice Jesús, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Déjeme decirle, si usted tiene varias anclas, usted le es infiel a todas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las anclas en su vida? Las personas en su vida, las relaciones en su vida, la iglesia en su vida, el Dios de su vida, que le permite estar anclado correctamente. Porque le das tu lealtad a lo que crees que te sostiene, a tu grupo de vida, a tu iglesia, a tu comunión con Dios. Le das tu lealtad a eso. Demasiadas anclas son más posibilidades para encontrar, para conseguir o elegir las anclas incorrectas. Y la última cosa, cuarta cosa, algunos cortan el ancla. Y esto fue lo que les pasó en el barco. En versículo 27 al 40, cuando amaneció no reconocieron la tierra, dice, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Entonces cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar para que pudieran llegar a esa orilla. ¿Qué fue lo que pasó cuando eso ocurrió? Había un banco de arena, el barco se estrella en el banco de arena y las olas lo despedazaron por detrás. Ahora, déjeme decirle esto, la historia tiene dos finales, depende de cómo lo veamos. El final feliz, no me juzgue por lo que voy a decir, pero el final cristiano, el final que a los cristianos nos gusta es que las vidas de todos los que iban en el barco fueron salvadas. Y decimos, yay, bendito sea Dios, de eso se trata. Vamos en el barco en la tormenta y nos salvamos la vida. Es el clásico final feliz de la vida, de la Biblia. Y todos vivieron felices. Está bien si usted lo ve así. No hay problema, pero yo veo otro final también. Y el otro final es que el barco quedó destruido. Nadie piensa en el barco, en el medio de transporte donde está el ancla que les iba a salvar la vida también. Pero fue destruido. El barco se destruyó por las malas decisiones del capitán y de los marineros. Cortar las anclas significa irse a lo desconocido. No sé qué va a pasar, pero ahí va, lo que sea. Entonces vamos a naufragar de nuevo en este caso. Destrucción también en este caso. Es decir, no me importa. Es quedarse sin ancla, es tomar decisiones, lo que sea, lo que venga. En realidad, no necesitamos un ancla en los problemas. Yo puedo hacerlo por mí mismo. Abarca todos los que hablamos anteriormente.
¿Queremos más ancla? Puede ser, pero mejor cortémoslas al final y al cabo, lo que sea. Y yo me imagino cuántas almas, cuántas personas andan en el mundo pensando, no necesito anclas, las voy a cortar. Ya probé a Cristo, lo voy a cortar. Ya probé esta iglesia, la voy a cortar. Voy a seguir con la siguiente. Y, y seguimos cortando anclas de esperanza. Efesios 4 dice que si estamos arraigados a Cristo, no vamos a ser como niños, zarandeados por las olas y llevados aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuando cortamos el ancla, nos abandonamos a nuestra suerte, nos arriesgamos a perderlo todo y también nuestra esperanza no tiene valor. Y es aquí donde quiero terminar. Quiero aterrizar el avión. Porque tenemos una esperanza firme que es Cristo. Y me encanta que este versículo en Hebreos, déjenme mostrarles cómo trata de ilustrar la manera como Jesús se convierte en nuestra ancla de esperanza. Hebreos 6:19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Y entonces quiero hacer una ilustración, porque está hablando acerca del santuario, del templo, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, que estaba separado por una cortina, por un velo. Nadie más podría entrar, solo el sacerdote, una vez al año, para el perdón de los pecados del pueblo. Es el velo que se rompe cuando Jesús es crucificado y una vez más tenemos acceso libre a Dios. De esto está hablando el escritor de Hebreos, que Jesús es el que hace posible eso, y dice, se convierte en la firme y segura ancla del alma para darnos esperanza. Y esa esperanza penetra más allá del velo. Y este velo lo podemos comparar con el mar, porque es ahí donde va el ancla, al fondo del mar. Penetra hasta lo más profundo. Penetra hasta detrás de la cortina. Y es que el mar representa lo que no conocemos, lo que no vemos. La imposibilidad de ver más allá, lo invisible. Pero es ahí donde podemos encontrar seguridad. Es en la presencia de Dios, en lo invisible del santuario, en lo invisible de su presencia, detrás de la cortina, donde nadie más puede ver. Ahí es donde entra Jesús. Ahí es donde lo invisible ya no es tan importante, porque sabemos que tenemos un ancla que nos mantiene firmes y que nos da esperanza. No podemos ver a Dios, pudimos ver a Jesús. Y el mar puede ser el problema que tienes ahora mismo. No podemos ver a Dios en el fondo de ese mar. El mar puede ser la situación que estás pasando, el COVID-19, si quieres llamarle. Es la incapacidad de llegar a Dios por mí mismo, porque esto es demasiado oscuro, demasiado profundo, demasiado denso. Es la separación, es el pecado, es la dificultad que tenemos de conectarnos con Dios. Ese es nuestro mar. Y lo que el ancla hace es ir hasta el fondo de ese mar para mantenernos firmes. Y Jesús traspasa el velo como el ancla traspasa el mar. Y nos da seguridad. Aunque no podamos ver debajo del agua, nos da seguridad de quien está debajo del agua. Nos va a mantener firmes. No vemos, pero el ancla nos mantiene firmes. La pregunta más importante no es ¿cuál es tu tormenta? O si tienes esperanza. Esas no son las preguntas más importantes, de acuerdo a lo que yo veo. La pregunta más importante para mí es ¿quién es tu ancla? ¿En dónde vas a anclarte? Porque allí vas a hallar esperanza, allí vas a hallar salvación y allí vas a hallar descanso. Y déjeme terminar con esta oración que Pablo hizo. La voy a leer. Las oraciones no tienen que ser con los ojos cerrados necesariamente, pero la voy a leer y para que usted pueda hacerla por usted mismo, a través de cualquiera que sea su situación, de cualquiera que sea su problema, de cualquiera que sea su tormenta. Cuando usted necesita un ancla, ore conmigo lo que dice Romanos 15:13.
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un ancla firme para esperanza, para seguridad, para no moverse, para no ser destruido por las olas, para poder llegar a puerto seguro. Solo en el puerto de la verdad veo mi vida meciéndose en el mar. Yo creo que Pablo hubiera terminado esa canción diciendo: dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? Oh, a ti. ¿Con qué rumbo debo navegar? A tu rumbo. Yo ya sé que hay un puerto donde puedo anclar. Nos vemos la próxima semana.